vamos a hablar de la visión que tiene la oposición política de lo que está pasando en Honduras, de los procesos de cambio en la democracia de nuestro país y la visión que tiene básicamente el expresidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, de los sucesos de la nación. En este momento hay algo paradójico que yo te lo quería comentar. Mira, cuando empezaron las pruebas fue el 17 de marzo, fíjate bien. Hablaron de una prueba aquí en Tegucigalpa. Después empezó otro en Ceiba, otro en Choluteca, otro en San Pedro. Cuando tenían 5 o 6 pruebas era una alarma nacional. Declararon estado de sitio. Prohibieron a la gente circular por las calles. Pusieron medidas restrictivas. Levantaron las libertades públicas. Y nos exigieron estar en nuestras casas. ¿De acuerdo? Sacaron la policía, los militares, que por cierto son los que han mantenido, digamos, una coherencia en sus posiciones. Y hoy, en ese momento habían 7 casos, 10 casos. Y hoy que hay 5.400 casos, entonces ahora hablan de que ya hay que se puede abrir la economía, que se puede circular abiertamente, cuando debería ser al contrario, Rosendo. Cuando habían 7 casos, se tomaron medidas y hoy que hay 5.400 están pensando al contrario. Creo que estamos ante un peligro, ante un grave riesgo, y eso lo hago en forma seria, de que exista como un rebrote en muchos lugares y en muchas organizaciones y en muchas empresas, que exista un rebrote, o en instituciones del Estado, y sabiendo que el Departamento de Salud de Honduras es débil, que no tiene los suficientes insumos para atender miles de personas, entonces estamos ante un riesgo y un peligro, hay que tener cuidado. Eso es lo que te quería decir y creo que es conveniente. Mire, el debate que se ha dado hasta crisis, que nadie la esperaba, es muy fuerte, específicamente en la concepción del Estado sobre la vida, sobre la salud, sobre la importancia que tienen los seres humanos frente a la economía, frente a las cosas materiales, frente a la institucionalidad. Todo ha fracasado, no solo aquí, ha fracasado en diferentes partes del mundo, porque el sistema capitalista vela por el crecimiento económico, vela por la mayor inversión extranjera, por los mayores índices de captación de recursos económicos, generación de mayores empresas, etcétera, etcétera. Nunca has escuchado decir lo contrario. Ese ha sido el principal debate en estos meses. Y hoy sigue siendo el mismo, entre la economía y la vida. ¿Qué es más importante para la sociedad? La vida, porque esa no se puede recuperar. La economía se puede recuperar. Mire, el Estado ha recibido los suficientes volúmenes de recursos económicos del exterior, en millones de dólares, del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, de bonos que están vendiendo, endeudando al país, como para que hubiera dado una respuesta más coherente en la defensa de la vida de los hondureños y no de ver solamente el sector económico. El sector económico en una sociedad como la nuestra, en que el 70% lo representa el sector informal de la economía, que no llega a los bancos, que no llega a las cooperativas, porque están desarraigados en una sociedad capitalista, porque no tienen los suficientes recursos para poder incorporarse al mercado. En una sociedad como esta, lo ha recomendado CEPAL, lo ha recomendado muchos países, incluyendo el propio Estados Unidos y Europa, la misma Organización de Naciones Unidas. Lo mejor hubiera sido un giro a cada familia con el fin de no romper la lógica del mercado. Pero ellos decidieron paralizar al país, entonces empezar a hablar de la economía. Era totalmente al contrario. Sin embargo, no quiero ser
solamente crítico o pesimista ante la realidad. Existe una oportunidad valiosa, que es la conciencia que tiene hoy no solo el pueblo hondureño, sino la humanidad entera, de que esta crisis tenga un sentido positivo de reflexión, de diagnóstico, de análisis de la realidad, que nos permita los procesos de transformación radical de la sociedad. Eso es sumamente importante, porque o privilegiamos la vida o privilegiamos el dinero. Claro, un economista me va a decir, bueno, pero sin dinero no podemos subsistir, porque han convertido el dinero no solo en un patrón, en un jefe, sino que han convertido el dinero en un dios. En esta sociedad, Rosendo, tú lo has de vivir con tu familia, el que no tiene dinero está muerto, y el que no tiene acceso a dinero está muerto, porque la sociedad está orientada solo a la acumulación de capital, de recursos económicos. Tú vas a ver los discursos de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Vas a ver el discurso de todos los analistas y los intelectuales. Bueno, que no tenemos crecimiento económico, que no hay generación de nuevas empresas, que no hay inversión extranjera, porque no se privilegian, honestamente, los valores de los recursos humanos. Aquí el hombre que es honesto, el hombre que es noble, la mujer que es noble o la mujer que es justa, si no consigue los recursos económicos del sistema capitalista, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. El Estado no responde ante las grandes demandas de la sociedad. Entonces ese debate, como tú puedes apreciar, nosotros que nos hemos constituido como partido de izquierda porque defendemos la humanidad antes que las cosas materiales, como una izquierda fuerte, que estamos organizados y además constituidos con otras organizaciones del mundo también en la misma forma, señalamos esa debilidad, especialmente de este régimen. A pesar de tener una respuesta del régimen a los problemas, no han podido enfocarse directamente en lo más importante, que es el desarrollo humano. Ese es el que más está siendo afectado. Todos los analistas coinciden, no solo aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Oriente, en China, en todos lados, en Rusia, que la situación de la pobreza, de la desigualdad, de la miseria y por tanto de la violencia que genera todo eso, va a ser peor que antes, especialmente para los países pobres que son. Enfáticamente, tenemos una herencia histórica en el país de 10 años de autoritarismo. La respuesta del régimen ha sido eminentemente parcializada, politizada, con altísimas denuncias de indicios graves de corrupción y de ineficiencia en el manejo. Juan Orlando no le dio el manejo de la crisis a la sociedad, la asumió el gobierno. Me imagino que pensando que iba a tener éxito, pero en ese sentido él asume todos los problemas. Si hubiera incorporado a la sociedad, fuera la misma sociedad, los técnicos, los científicos, los especialistas, los que estuvieran dando respuesta, pero él quiso ser el protagonista y ahora que responda él como protagonista, que no quiso atender las posiciones y las propuestas que hicimos nosotros en el mismo Congreso Nacional. Solo lo que él ha mandado, el Congreso Nacional lo ha aprobado. De ahí tenemos una ausencia total de oportunidades de discutir, de debatir y de encontrar respuestas a la crisis de parte de la oposición. Hablemos del futuro. Yo no quisiera enfatizar solo en los graves problemas que estamos viviendo. Sí hay una oportunidad, pero la oportunidad necesita sobre todo tolerancia para ver el sistema democrático. Hay que profundizar el sistema democrático. Yo creo que en eso estamos coincidiendo todos los analistas en diferentes partes del mundo. La oportunidad de profundizar todo el proceso de desarrollo humano y especialmente de desarrollo democrático para el país. Estos son los temas que deberían de estarse discutiendo a nivel nacional, no el tema exactamente como se ve politizado partidariamente, sino del interés
del país y que sea el pueblo el que empiece a asumir su papel protagónico, aún en los problemas de pobreza que tenemos. El pueblo tiene un talento especial. El pueblo es la voz más calificada en una sociedad y se le debe dar la oportunidad que opine. Dale las leyes a la gente. Decirle que la gente haga las leyes en Honduras. La gente de abajo que haga las leyes, va a ver cómo va a cambiar todo en Honduras. Para resolver el problema, en este momento, primero, de la economía, hay que generar trabajo, crédito, inversión en el campo, especialmente en la producción de alimentos, que es lo que se ha visto que es lo más indispensable en una crisis. Lo segundo, hay que entonces crear diferentes escenarios, unos para el área rural y otros para el área urbana. No lo han hecho así, estos trabajan geográficamente por departamento. Entonces toman las decisiones por departamento. Esto no ha sido lo mejor. Para la apertura de la economía, tiene que hacerse, como ellos mismos lo han planteado, gradualmente. Pero acuérdate que está frente a un político que tiene un planteamiento como partido, como sociedad de país, un planteamiento de nación. Nosotros hemos propuesto cambios a esta sociedad. Prácticamente todos los valores que hemos expuesto, sociales, democráticos, hoy se han puesto en evidencia que son más necesarios que nunca. El proceso del socialismo democrático, que fue nuestro planteamiento original y que sigue siendo, que son cambios de transformación radical, pero de izquierda, en beneficio del ser humano, de la justicia, de la libertad, de los principales valores humanos y no exactamente de las cosas materiales ni del capital. Es poner el capital al servicio de la sociedad, no al revés, como hemos estado en todos estos años, donde el ser humano está al servicio del dinero, al servicio del que gana y del que invierte. Entonces, de nada le sirve a las personas tener una buena conducta, ser noble, ser justo, si lo que necesitan es dinero para comer, dinero para transportarse, dinero para medicina, dinero para educación. ¿Me entiendes? Entonces, te han invertido los valores en nuestra sociedad. Entonces, ese es nuestro principal planteamiento. Y eso solo se puede resolver profundizando el sistema democrático. Aquí ha habido fuertes denuncias, nosotros mismos las hemos hecho, de fraudes electorales, de golpes de Estado, de un sistema autoritario, dictatorial. Si no hay un cambio del régimen y un cambio del sistema, no estaríamos resolviendo nada. Con los mismos actores que han estado trabajando en el proceso económico y en los procesos de gobierno, no se va a resolver el problema de Honduras. Necesitamos, en nuestra opinión, un cambio radical, una transformación radical de la forma de gobierno. Acuérdate que aquí hay un sesgo en esta sociedad. Ustedes mismos lo practican en los medios de comunicación. El que es político, por sinónimo, muchas veces de injusto e incorrecto, todos los políticos son corruptos. Es algo que lo aplica injustamente en el país, porque no todos los políticos somos iguales. Unos tenemos algo que mostrar, una conducta, una vida entera, y otros están empezando, que prometen. Nosotros no somos promesas, somos simplemente responsabilidad cumplida históricamente. Entonces hay que saber hacer esa diferencia. En segundo lugar, para la población eso es como una lógica en la población. El político solo busca sus intereses o los de su grupo o los de su partido. Entonces, ¿quiénes son los que se llevan los méritos en la sociedad? Los que tienen dinero, los poderosos, los que tienen capital. Para ellos se hacen las leyes. Aquí, si tú tocas la fachada de un edificio, vas a la cárcel. Pero si tú ves 1 millón de pobres muriéndose de hambre en la calle, no hay una ley para que los proteja. Y ves 1 millón de niños en las calles pidiendo un mendrugo de pan para alimentarse, no hay ninguna ley. Si vos salís a la esquina y ves una madre con sus hijos pidiendo, no hay una ley para velar por los derechos.
Entonces, todas las leyes y todo el sistema está hecho para proteger al que tiene capital, al que tiene intereses o al que tiene dinero. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo transformando el poder. Para eso es el sistema democrático. Sigue con la idea de la constituyente. Y cuando en el sistema democrático, Cheto, hay fraude, cuando en el sistema democrático se impone una trampa, entonces se rompe el pacto social. Por eso nosotros luchamos, tenemos representantes en los organismos electorales, el Consejo Nacional de Elecciones. La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones hizo una propuesta, ya está ahí en el pleno del Consejo Nacional de Elecciones, para elecciones transparentes primarias. Sin embargo, hay un atraso, uno provocado por una licitación fracasada, con muchos indicios de corrupción en esa licitación, y no es de los magistrados, no es de los comisionados del registro, fue en los organismos internacionales. Hay despidos, se anuló un contrato, desde Nueva York se tomaron las medidas. Ya expliqué, no son los comisionados, ellos delegaron esas cosas en los organismos internacionales. Que investigue el que tenga que investigar, especialmente los organismos que se dedican a eso, o el periodismo investigativo. El contrato para asignar la empresa que iba a dar la tarjeta de identidad fue cancelado, fue anulado. Debía de empezar en el mes de febrero y todavía llegamos hoy al mes de junio y no tenemos empresa para la tarjeta de identidad. ¿Tiene sus dudas? Hay otro elemento también que debe de investigarse, porque eso no corresponde a los comisionados, sino a las empresas que se les dio esa función. Estamos al mes de junio, los kits para hacer el empadronamiento de campo deberían de estar en Honduras el 2 de febrero. Y estamos al mes de junio y no han venido los kits. Entonces, claro que tenemos un atraso. Como repito, no producto de la acción de los comisionados, sino de los organismos que se asociaron internacionalmente para eso. Entonces, ¿qué significa para nosotros que esté montado un fraude electoral en el país? Significa que no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay cambio de gobierno. Y si no hay democracia, no solo se puede quedar el que está, sino que puede imponer a otra persona o puede planificar cualquier barbaridad, porque el pueblo no se hace respetar, porque no hay un acuerdo social, no hay un pacto social que se respete. La sociedad dirige por los acuerdos. La Constitución es un acuerdo, la ley es un acuerdo, y todo lo que se ha firmado lo han violado absolutamente. ¿Dónde está el acuerdo de garantías mínimas que para este mes de septiembre íbamos a tener nueva identidad, íbamos a tener nuevo censo? Y estamos llegando a agosto, septiembre, y todavía no tenemos ni los kits para hacer el trabajo. Entonces, claro, yo soy optimista, estoy esperando soluciones, respuestas, estoy esperando que el Consejo Nacional de Elecciones nos dé la alternativa para hacer elecciones transparentes el 14 de marzo del 2021, primarias. Estoy esperando alternativas que nos den tanto los comisionados del registro como las autoridades que están involucradas en esto, para que nos resuelvan el problema grave que tenemos en este momento de elecciones limpias, libres, transparentes, que haya democracia y que la democracia permita el cambio del país y la transformación del país.